Bueno, la verdad es que siempre para uno es una pasión, cuando uno lleva el deporte en el corazón, es una pasión hablar del fútbol. Y respecto a mi niñez, pues gracias a Dios creo que tuve una niñez muy buena, muy interesante, con unos padres que realmente fueron maravillosos, con hermanos que nos llevamos pero excelentemente bien, con mucho amor en el hogar y disfrutamos de una niñez indiscutiblemente como se deben de vivir aquellas niñeces en donde todo es alegría, todo es felicidad, incluso estudio, uno lo siente como algo motivante para la vida misma. Pues realmente más o menos como a una edad de 10 años, yo nací por supuesto aquí en Santa Ana, en el barrio Santa Cruz, pero a la edad de 10 años mis padres fueron a residir a Coatepeque por cuestiones de negocio y naturalmente tan pequeños pues teníamos que seguir ese vínculo naturalmente, nos llevaron para allá, allá estudiamos parte de la primaria, el plan básico que antes se llamaba el séptimo, octavo y noveno grado y por supuesto pues ya el bachillerato que no había en el Instituto Nacional Gustavo Vides Valdés de Coatepeque, tuve que venir a hacerlo en el Instituto Nacional de Santa Ana, en el INSA, donde me gradué de bachiller, para posteriormente pues entrar a la Universidad de El Salvador para graduarme en mi carrera de cirujano dentista. Pero mi niñez prácticamente la viví en Coatepeque, parte de mi juventud incluso la viví allá y parte de mi vida adulta en donde ya una relación Santa Ana-Coatepeque fue más que todo excelente, con muchas vivencias, con muchas alegrías y por supuesto a la par el bendito fútbol que siempre corrió o corre en mi sangre, en mis venas y que no lo podía abandonar. Fue un vicio para mí como niño el estar siempre involucrado en el fútbol y más que todo en Coatepeque, en donde es un pueblito en esos momentos, y yo diría que siempre ahora es un pueblo, una ciudad muy sana, muy alegre, muy contenta en el sentido de ver con mucha alegría las expresiones que ahí se dan a través del deporte. Porque siempre antes en las escuelas a uno le fomentaban la práctica del deporte y el deporte más popular pues naturalmente es el fútbol. Entonces ahí es donde uno se viene motivando. Había un equipo de fútbol muy histórico en Coatepeque como lo es el Club Deportivo Malakoff, en donde yo empiezo a dar mis primeros pasos, pues era el único equipo que existía, el mimado de Coatepeque para toda la afición, para toda la juventud que practicamos el deporte, con jugadores muy buenos que lo motivaban a uno desde pequeño a tratar de luchar para lograr estar o tener un cupo en el Malakoff. De tal suerte que lo logramos. Fui perseverante en ese sentido, iba a entrenar todos los días a la cancha de Coatepeque a las 4 de la tarde, además que se complementaba esa práctica del deporte con la práctica diaria con todos los amigos, hasta incluso en la noche. Había siempre lugar donde hacerlo, en la calle, de cualquier manera, pero uno siempre estaba enviciado mucho con el fútbol y entonces la motivación pues para mí era jugar en el Malakoff. Gracias a Dios a la edad de 14 años me invitaron a formar parte del equipo, yo con mucho entusiasmo lo acepté, fue una alegría y ahí comenzamos el fútbol en el Malakoff. Para mí es parte de la historia de ese equipo en Coatepeque y esa es la motivación que a mí me fue despertando para practicar con mucho orgullo, con mucha alegría el fútbol. Pues las cosas no se dan por casualidades, posiblemente hay gente que observa la actividad de algunos jugadores, especialmente de los jóvenes, y esa era una de las características que tenía el Club Deportivo FAS en aquellos tiempos. Y en los años 60, increíblemente, pero yo por ejemplo a la edad de 14 años, aún estando en el Malakoff, pero yo siempre andaba con FAS quizás desde los 10 años, no sé cómo hacía para venir de Coatepeque a Santa Ana y ir a los entrenos, de tal suerte que incluso a los 15 años yo ya estaba entrenando con Club Deportivo FAS en la famosa finca Modelo de ese entonces y bajo la dirección de don Raúl Miráez, un entrenador argentino que dejó mucha historia en Club Deportivo FAS y ahí me fui involucrando. A la edad de 15 años él solicitó el pase al Malakoff, pero yo no tuve valor incluso de inscribirme en FAS, le di un poquito de tiempo a las cosas, a tal suerte que a la edad de
de los 17, 18 años, siempre me invitó don Raúl Miralles para formar parte del equipo, y con mucha alegría, pues ahí sí yo me decidí a ir al equipo después de estar en la Universidad de Occidente, que era un equipo representativo del Centro Universitario de Occidente, de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, y ahí fue cuando yo pasé al Club Deportivo FAS, invitado por don Raúl Miralles. Indiscutiblemente, tal vez no el apoyo de mi madre, que así sí, a ella no mucho le gustaba que yo jugara fútbol, siempre temía de que me fueran a golpear, pues el fútbol uno corre todos esos riesgos, pero mi padre sí siempre me alentaba, incluso cuando con el Malakoff íbamos a jugar a Las Cruces, a algunos cantones cercanos o lejanos de Coatepeque, en donde viajábamos en camión, íbamos todos los jugadores en camión, en la cama del camión, y ahí iban incluso los aficionados, y uno de esos principales aficionados yo recuerdo que era mi papá, incluso debajo del agua, con el periodo de invierno caían grandes tormentas y nosotros veníamos del volcán o de cualquier otro lugar donde asistíamos a jugar con el Malakoff, íbamos para Coatepeque y mi padre ahí iba junto conmigo soportando esas vejámenes, se puede decir, de la naturaleza, que a veces son muy fuertes, pero que todo forma parte de ese sentimiento de alegría, de entusiasmo, que en los pueblos o en las ciudades como Coatepeque en esos momentos se vivía con mucha alegría el fútbol. Así es que el apoyo fue fundamental de mis padres. Mi mamá al final lo aceptó por sugerencia de mi papá, pero era increíble el apoyo que yo tenía de mi papá. Yo se lo agradezco porque realmente él fue parte de esa motivación que a mí se me despertó en el corazón, en el cuerpo, por decirlo así, como para que yo jugara fútbol. Pues yo creo de que esas son características que cada uno de los jugadores tiene y se van adquiriendo a medida que uno viene jugando. Yo, por ejemplo, en los partidos que se jugaban en Coatepeque, había una canchita que tanto la recuerdo, y gracias por la pregunta, porque es una plaza que está enfrente de la iglesia de Jesús de los Milagros, de San Pedro Apóstol, para ser más específico, y ahí hacíamos unos partidos increíbles, con cualquier tipo de pelota, hacíamos porterías, y yo en esos tiempos jugaba de defensa central. Pero era malo, por supuesto que era malo, y mucho menos cualquier otro puesto de cancha, tampoco no lo podía hacer. El más práctico quizás era jugar de defensa, y que iba y daba la pelota con todas las fuerzas posibles para defender la portería de mi compañero. Pero al final, como siempre suele suceder y como casi son todas las historias de los que han jugado en la posición de portero, cuando no asiste el portero que es el bueno, entonces como yo era el más mal jugador de cancha, entonces me mandaban a jugar a la portería le dan muy poca importancia a ese puesto. Pero ahí me fue gustando porque de alguna manera pues yo sentí que esas eran mis características y pues con todo fuimos y le dimos a esa posición. Empezaron algunos muchachos, compañeros, a decirme que yo la hacía en ese puesto y me gustó. Fue a lo que más me adapté, y entonces al final sí, yo me metí entre ceja y ceja que iba a jugar a la portería y que lo iba a hacer bien. Dentro de lo que es el ambiente del fútbol, yo creo que hay muchos buenos recuerdos, y quizás uno de ellos es mi debut con Club Deportivo FAS en Ahuachapán contra Once Municipal, contra un Once Municipal plagado de estrellas. Incluso no tenía solo 4 extranjeros, sino que 5, de los cuales yo recuerdo a los costarricenses Tarcisio Rodríguez y Pecas López, seleccionados de Costa Rica, a los argentinos Osvaldo Crosta y Alberto Diz, 2 argentinos que venían de jugar con Boca Juniors, jugadores profesionales, y otro jugador extranjero que por el momento se me va el nombre, pero era una constelación de estrella Once Municipal, y mi debut era contra ese equipo. Una responsabilidad que Miralles, el profesor don Raúl Miralles, me encomendó, y cuando me dijo que yo iba a jugar, que yo iba como titular, pues cuando íbamos en el bus yo iba lleno de emoción, por supuesto que con mucho nerviosismo, pero contento y muy feliz y motivado mentalmente, en el sentido de que tenía que hacer el mejor partido de mi vida, si era posible, porque era lo que marcaba la posibilidad de que yo fuera jugador del fútbol de primera categoría de El Salvador, y vaya que lo logré.
porque la prensa deportiva me designó a mí como el mejor jugador del partido. Aquellas cosas que crearon no un resentimiento en mí, sino que un estado de decepción, un estado de depresión posiblemente, como cuando a mí me han quitado el Club Deportivo Paz. Ya como entrenador, como jugador nunca me quitaron, solamente don Armando Monedero y don Jaime Báteles tuvieron la cortesía, esa calidad de personas de prestarme a otros equipos, porque yo no podía estar en el fútbol por mis cuestiones de responsabilidad en el estudio de la profesión. Pero sentir, por ejemplo, esas decepciones, como cuando a mí me retiraron de Club Deportivo Paz, cuando después de que casi no clasificaba, que estaba en 9º lugar y que yo trabajé como técnico y lo logramos junto con los jugadores de llevarlo a unas semifinales, y que en ese momento me quitan como entrenador. Otra situación difícil también fue cuando yo era entrenador de los porteros de FAS. Habíamos sido campeones contra Balboa de la Unión, y el segundo campeonato contra Luis Ángel Firpo de Usulután, que le ganamos la final en el Cuscatlán a los dos equipos, 2 campeonatos que habíamos ostentado, y yo fungiendo como preparador deportivo. Y cuando de repente termina el partido contra Luis Ángel Firpo, y a los 3 días me notifica el profesor Castillo, así sin ninguna cortesía, sin ninguna educación, pero me dice de que yo estaba fuera del equipo. Son golpes porque uno ama FAS, y ama FAS, y uno quisiera estar toda la vida con Club Deportivo FAS sirviéndole y dando los mejores resultados, lo mejor que uno puede a sí mismo. Pero cuando es tratado en esas formas, son cosas que no se olvidan, pero que tampoco me van a hacer morirme, porque mi vida sigue adelante, ha seguido adelante, y la felicidad siempre, la felicidad y el optimismo siempre van en mi corazón, siempre van conmigo. Por supuesto, acuérdese usted que las cosas buenas, las cosas regulares y las cosas malas son las que edifican al hombre. Y naturalmente, pues a mí eso me dejan escuelas. ¿Qué escuelas podrían ser, por ejemplo? De que no hay que usar las cosas malas como para tratar a nuestros semejantes, y que todas las cosas buenas que a uno le da Dios, que le dan los amigos, uno también las debe de revertir en favor de nuestros semejantes. Es decir, que todo lo bueno y lo malo, e incluso lo regular, ayudan a edificar la personalidad de uno, y eso ayuda para que uno pueda ser entregado a nuestros semejantes. Y como siempre yo lo digo, ¿verdad? Y no me aparto nunca de mi fe en Dios, de pensar en que yo en lo personal tengo un compromiso con Dios, y por lo tanto mi compromiso con Dios significa de que sea un compromiso en favor de la gente. Bueno, sí, yo creo de que esos pensamientos van siempre de acuerdo a lo que le exigen a uno los padres, y de lo que uno también aspira a ser como persona ya en la vida, en la práctica de la vida. Porque uno tiene que ir pensando en que de alguna manera uno se va a casar, que va a tener hijos, y que el fútbol no es para toda la vida. Y si esto sirve como un mensaje para los jóvenes futbolistas, vale la pena que ellos lo entiendan así, de que el fútbol no es por toda la vida, y que es bien raro aquel jugador que puede aspirar a ir a jugar al fútbol internacional, Europa, incluso a México o Estados Unidos, como para hacer del fútbol una carrera permanente que le pueda dar las soluciones económicas y emocionales en lo que es en sí la vida. Yo pues pensé mucho en que desde que estaba en Club Deportivo Paz que inicié, siempre yo llevaba a la par el estudio y mi aspiración a ser un profesional de la Universidad de El Salvador. Era la única universidad que existía en ese tiempo, por lo tanto implicaba un sacrificio enorme, pero a mí me gustó mucho. Y claro, estaba en la universidad, siempre combinaba yo mis entrenos con lo que era mis entrenos de fútbol con lo que era mi responsabilidad como estudiante de una carrera que no es nada fácil. Fue de mucho sacrificio. Se resume para los jóvenes que una de las cosas fundamentales para triunfar en el deporte es la perseverancia. La perseverancia en el estilo de cómo ser uno incidente en todos los compromisos que uno puede tener, y que no hay que darse por vencido, que las derrotas y las malas cosas que le pueden pasar en la vida únicamente deben de servir para motivarnos,
aún en el estudio uno puede fracasar, dejar una materia, pero motivarse para ser fuerte y ser hombre y ser sincero y honesto con uno mismo y con sus compromisos familiares o de sociedad, y luchar y lograr lo que uno se propone. Eso es fundamental en la vida del joven, triunfar en el deporte, pero también a la par de ello decir que tienen que tener una carrera que a ellos los pueda sacar de un compromiso de vida, cuando ya el fútbol no les dé ninguna satisfacción, fundamentalmente en el sentido económico o de los compromisos que uno adquiere en la vida matrimonial, en la vida social, en la vida que uno tiene que recorrer hasta el fin, hasta que Dios le diga que hasta ahí es el fin. Entonces yo sí recomendaría a los jóvenes que cualquier sacrificio vale la pena. Ahora hay suficientes universidades como para que uno no vaya a tener el pretexto de decir es muy difícil porque solo hay una universidad, como me tocó a mí, pero aún así, con una dificultad en todo sentido, yo disfruté de mi carrera deportiva como ahora disfruto todavía actualmente de mi carrera profesional. Soy cirujano dentista, no lo logré fácilmente, fueron noches de desvelos, incluso aún en la actualidad a veces yo me despierto pensando en que tengo examen, y cuando yo me doy cuenta de que ya tengo mi clínica, que tengo mi título colgado en un clavito de mi clínica, me siento el hombre más feliz del mundo, porque lo logré, y aún todavía ese sentimiento de dificultades que todo eso trajo, yo todavía lo despierto en las noches y siento que me falta un examen, que lo voy a ir a estudiar, pero cuando me doy cuenta que ya soy profesional, es una felicidad enorme que uno siente, y que yo le pido de corazón a los jóvenes futbolistas que hagan ese esfuerzo, que luchen, porque el fútbol llega a un momento en que no se puede.